Bienvenidos a un nuevo podcast de Red Seguridad. Bienvenidos a Alerta Ciber. Os habla Juanjo Arena, redactor jefe de Red Seguridad. En este episodio hablaremos sobre la gestión de la superficie de ataque y la manera en la que una organización, independientemente de su tamaño o de su sector de actividad, puede detectar mucho más que las vulnerabilidades clásicas. ¿Cómo? Pues a esta pregunta precisamente daremos respuesta en este podcast. No en vano, los riesgos cibernéticos como las violaciones de cumplimiento, los intentos de phishing, el robo de datos, las credenciales comprometidas, los dominios fraudulentos, etcétera, tienen un impacto en la reputación de la marca, en la relación con los clientes, en las multas, en la pérdida de producción, entre otras muchas cosas. De hecho, existen numerosas compañías que se ven obligadas a echar el cierre después de sufrir un ciberataque. Así que no estamos hablando de algo baladí, de algo sin importancia. Estamos hablando de que es cuestión de supervivencia en muchas compañías, con todos los problemas que esto puede acarrear. En este podcast hablaremos de cómo las organizaciones deben implementar en sus estrategias de ciberseguridad un enfoque proactivo para tratar de cerrar las brechas antes de que los cibercriminales puedan explotarlas. Y precisamente para hablar de todo esto tenemos con nosotros a David García, que es Account Executive de Outpost 24. David, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme, Juanjo, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, la primera pregunta que me gustaría realizarte es ¿qué es la superficie de ataque externa y por qué es fundamental que las organizaciones la conozcan detalladamente? Perfecto, muchísimas gracias, Juanjo. Bueno, realmente no me gustaría centrarme en una definición clásica, obviamente conceptual, no estoy aquí para hacer descripciones técnicas tampoco de lo que es el concepto como tal, pero sí para poder explicar la perspectiva que tenemos nosotros desde Outpost 24 respecto a una problemática que está creciendo sobre todo como tendencia en los últimos años y que se prevé también por consultoras como Gartner, por ejemplo, que serán especialmente preocupantes en los próximos 5 años, ¿no? Una de ellas es la parte de la superficie externa de ataque. Tradicionalmente las empresas, como bien sabréis, se han centrado en vulnerabilidades internas, en mirar hacia adentro de sus puertas para poder detectar los riesgos más importantes que puedan estar sucediendo, pero han dejado un poco de lado la parte de exposición, ¿no? Exposición incluso sería uno de los términos más importantes para poder relacionar con superficie externa de ataque, porque al final es lo que está fuera de la organización o más bien tener una visión completa de todos los riesgos que tenemos a nivel interno y a nivel externo, centrándonos esta vez en un inventariado de activos, ¿no?, expuestos a Internet que, dicho de otra manera, sería todo aquello que pueden ver también los ciberdelincuentes sobre nuestra organización, no solo nosotros, que pueden venir por muchísimas causas que seguro que podremos ver ahora a lo largo del podcast, ¿no?, concretamente, pero bueno, realmente sería eso, ¿no? Podemos relacionar la parte de superficie de ataque externa como una capa de exposición, como mirar puertas hacia afuera que tenemos que puedan ver los ciberdelincuentes también desde fuera y por tanto comporta un riesgo incluso más crítico porque ni siquiera necesitan entrar en nuestros sistemas para poder conocer los riesgos, puertas traseras, etcétera, que podamos tener dentro de la organización. Intentar cubrir esto de una forma incluso no invasiva, ¿no? Que no haya una injerencia dentro de las compañías, en este caso de nuestros clientes, y tengan una forma de tener un mapeo, ¿no? A mí me gusta llamarlo de esa forma de mapeo o esa forma de, en inglés, scoping, ¿no? Esta parte inicial del framework llamado por Gartner Continuous Threat Exposure Management, ¿no? Es ese framework que se basa en las tendencias o los posibles riesgos que vamos a tener en los próximos años. Y nosotros, pues con esta primera capa, entre otras muchas tecnologías que son necesarias para cubrirlo, vamos a cubrir esa primera fase, esa fase en la que lo que vamos a ver es qué tenemos, tener un inventariado de primero conocer cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestras IPs, nuestros hosts, dominios, y no solo eso, sino qué riesgos o potenciales riesgos tenemos asociados con que esos activos precisamente se encuentren expuestos o visibles desde fuera de la organización. Precisamente te iba a preguntar ahora sobre esos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos asociados a activos desconocidos o no gestionados en la superficie de ataque de una empresa? Pues esto está precisamente vinculado, pero ahora podemos profundizar un poco más en cómo afrontar esos riesgos, ¿no? El principal riesgo asociado a esa exposición suele tener que ver precisamente con lo que estás comentando, ¿no? Es decir, tener activos desconocidos, es decir, tener activos que ya conocemos y que tienen riesgos es preocupante, pero tener activos que no conocemos, que están expuestos y están vinculados, por ejemplo, a un dominio principal, es decir, en un tipo de herramienta que te cubre la exposición o la superficie externa de ataque, lo que vamos a conseguir precisamente es tener visibilidad de esos activos. Pero de pronto,
con esa visión automatizada, ¿no? Con ese descubrimiento automatizado de activos. Imagínate que te encuentras con un activo, valga la redundancia, vinculado a tu dominio principal que tú no identificas, pero que nosotros te estamos diciendo que tiene vinculación, bien en contenido, bien porque tiene relación con una IP, con una palabra clave. Es decir, hay algo ahí que está relacionado con tu organización y tú estás descubriendo que tú no lo tenías en cuenta. Esto después se puede convertir en dos cosas, ¿no? Se puede convertir en, vale, es un fallo humano, ¿no? Un error humano por parte de alguien de dentro de la organización, por falta de comunicación entre departamentos. Imagínate, alguien ha creado algo y lo ha dejado expuesto bien voluntaria o involuntariamente, y esto lleva a que cuando el equipo de ciberseguridad descubre este activo, pues no se le ha comunicado que debería estar allí, no se ha hecho un pentesting, no se ha comprobado si puede suponer un riesgo o no, etcétera. Entonces tenemos esa perspectiva de lo que puede pasar con ese riesgo y luego tenemos la perspectiva del riesgo en la que algo se ha hecho de forma intencionada por parte de algún ciberdelincuente, por ejemplo, creando, imagínate, un dominio similar a nuestro dominio principal en el que se están intentando hacer pasar por nosotros con múltiples objetivos, ¿no? En los que ahora mismo no entraremos, ¿no? Pero bueno, ese riesgo está vinculado precisamente, uno, al desconocimiento, es decir, a fortalecer el conocimiento de lo que tienes expuesto, sea voluntaria o involuntariamente, y dos, el gestionar ese riesgo. Es decir, una vez ya lo tengo identificado, por lo menos que yo pueda decidir que todos esos activos que tengo expuestos los tengo totalmente bajo control. Bien decida de forma proactiva mantenerlos como están o bien decida poder reducir el riesgo tomando algún tipo de acción sobre ese activo. Mm. ¿Podemos decir entonces que los errores humanos son el principal riesgo, quizás, o más bien las empresas se enfrentan más a la actividad de los ciberdelincuentes? O más o menos, quizás a una misma balanza. Sí, yo diría que sí. Al final el error humano es más bien una causa, es un riesgo por supuesto, pero es una causa habitual de este tipo de riesgos, ¿no? Que no siempre tienen que convertirse en una amenaza real en el futuro, ¿no? Hay activos que puedan estar expuestos de forma involuntaria, pero de que per se no suponen un riesgo crítico para la compañía, ¿no? Pero también esto tiene que ver incluso con las políticas internas que se puedan tener dentro de la organización en cuanto a qué grado de conocimiento tenemos que tener respecto a nuestros activos, qué tipo de comunicación y qué tipo de colaboración o qué tipo de workflow, ¿no? Tiene o de flujo de trabajo debe existir entre nuestros activos para asegurarnos de que no pueda haber este tipo de brechas, porque brechas, por pequeñas que puedan ser incluso determinados activos, al final no dejan de ser brechas. Y una vez haces esto de forma acumulada en el tiempo, por supuesto, no se convierte en una brecha, sino que a lo mejor se está convirtiendo en muchas otras brechas. Entonces, bueno, sí, tenemos el error humano, pero tenemos el error humano desde la propia persona que coloca un activo o expone un activo de forma involuntaria hasta la propia conciencia de la organización en cuanto a tener algún tipo de plataforma que te permite identificar de forma continuada en todo momento este tipo de situaciones. Visto los riesgos, vamos a hablar un poquito de cómo mitigar esas amenazas. ¿De qué manera la ciberinteligencia contribuye a identificar y precisamente a mitigar amenazas en la superficie de ataque externa? Bien, esto es una buena pregunta y es un poco compleja de responder, y te digo por qué. La ciberinteligencia, por lo menos desde el punto que lo estoy viendo yo, ¿no? Incluso desde un punto de vista de negocio. Al final, en la parte de negocio tenemos nuestras partes malas, nuestras partes buenas, pero realmente vemos desde una perspectiva distinta lo que sucede en el mercado respecto a la parte incluso operativa, incluso la parte técnica. ¿Por qué? Por las necesidades que estamos viendo en el mercado y lo que nos piden, ¿no? Lo que vemos incluso, yo suelo decir, no solo por parte de requerimientos de empresas privadas que nos piden cosas, sino incluso en RFPs, en licitaciones públicas, donde pues bueno, se suele trasladar cuando se ve una tendencia concreta a casi todas o a la mayoría de licitaciones públicas, porque se suele estar bastante alineado con lo que suele ser esa preocupación concreta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cada vez se ve más, o por lo menos yo veo más, una vinculación entre lo que es la parte de ciberinteligencia y la parte de superficie externa. Para mí, como os comentaba, la parte de superficie externa sería parte de la primera fase, primera fase de scope / alcance, una parte de mapping o / mapeo, ¿no? Donde vamos a conocer todo lo que tenemos. Pero después esto muchas veces no nos sirve, ¿no? Lo que necesitamos es profundizar sobre esos activos. Es cierto que, por ejemplo, nosotros, igual que pues, otros players, ¿no? del mercado, lo que realizan cuando realizan un escaneo de la superficie externa de ataque, también se incorpora una parte de scoring, una parte de puntuación, una parte de incluso recomendaciones e incluso un escaneo o un análisis pasivo de las vulnerabilidades ya asociadas a esos activos y a esos riesgos, con lo cual ya dentro de lo que es esa capa inicial de protección se suele incluir con las plataformas o las tecnologías que se ofrecen una opción también de poder
tener algo accionable, ¿no? Es decir, algo que te permita profundizar en la vulnerabilidad o en el riesgo y darte más información para saber cómo gestionarla, pero después hay una capa adicional, que es la parte que podríamos llamar de una forma muy generalista, porque ahora hay muchos subgrupos y subcategorías dentro del concepto general de ciberinteligencia, pero que hoy en día se suele enfocar más a lo que suele ser la parte de vigilancia digital como conceptos, ¿no? O la parte de Digital Risk Protection en inglés, que es lo que más se ve hoy en día, ¿no? La parte de DRP, ¿no? Y la protección frente a riesgos de activos digitales. ¿Cómo se vinculan estas dos, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la ciberinteligencia para ayudar a esa primera fase, ¿no? Que ya, por otro lado, nos está descubriendo activos externos, ¿no? Ya te está protegiendo de esos riesgos de los activos digitales externos. Pues con la parte de ciberinteligencia, por ejemplo, en nuestro caso, y también lo que estoy yo viendo en el mercado, es que a lo que nos va a ayudar es precisamente a tener algo accionable dentro de esos activos que descubrimos. Es decir, no solo necesitamos descubrir esos activos, analizarlos de forma pasiva, tener un poco de información sobre esos riesgos, ver cómo estamos a nivel de exposición, sino que también necesitamos utilizar algún tipo de herramienta, algún tipo de monitorización continua que profundice en aspectos concretos de la ciberinteligencia, no tradicionalmente, pero bueno, en parte en lo que nos ocupa hoy, asociada a posible información filtrada o información que haya podido ser expuesta, por ejemplo, en la dark web por parte de actores maliciosos. Nuevamente, ciberinteligencia nos podría aplicar también a open source, a una parte que no tiene que ver directamente con la dark web o la deep web, pero en este caso sí que suele estar asociado, ¿no? Para las empresas privadas les preocupa no solo ver lo que está por fuera, sino, oye, ahora yo he descubierto qué dominios y subdominios, IPs, etcétera, tengo dentro de mis sistemas, vale, lo tengo claro lo que está expuesto, pero ahora lo que quiero saber es, dentro de esos dominios o IPs, por ejemplo, ¿tengo algún tipo de credencial filtrada en un foro de la dark web en la que un actor malicioso esté mencionando a mi compañía, esté mencionando una IP de mi propiedad, un dominio, etcétera, vendiendo esas credenciales en algunos foros? Pues eso puedo, ¿no? Entonces, la parte de la ciberinteligencia de forma inicial, porque ahora hablaremos un poquito más de cómo esto puede interactuar y cómo nos puede ayudar a mitigar los riesgos priorizando las amenazas, de forma general lo que podríamos decir es eso. Se ve la necesidad de pasar de una fase de scoping o una parte inicial de descubrimiento a una parte un poco más accionable donde vamos a priorizar riesgos y lo que vamos a hacer es, mediante ciberinteligencia, profundizar en aspectos como en la dark web, ¿no? En este caso, para descubrir credenciales filtradas, información filtrada también en documentos, incluso temas de redes sociales a un nivel más externo o no vinculado directamente a la dark web, o otro tipo de información valiosa como pueden ser pues, información de aplicaciones móviles, por ejemplo, que se estén mencionando en determinados foros para intentar falsear o atacar el código fuente de determinados activos, ¿no? Vamos a pasar precisamente a lo que has dicho, a hablar de la priorización de las ciberamenazas. ¿Cómo pueden las organizaciones identificar y priorizar los activos más críticos en la superficie de ataque externa para enfocarse en las amenazas más relevantes? Bueno, voy a intentar responder sin ser demasiado comercial, porque claro, yo me lo llevo realmente a los productos que tenemos nosotros y os los comento más que nada esos productos para que veáis las formas en las que, por ejemplo, nosotros estamos ayudando a que se prioricen esas vulnerabilidades, esos riesgos. Hay muchas otras formas de hacerlo, por supuesto, pero dado que hoy nos estamos centrando en ese CTEM, ¿no? En ese ciclo de vida de las amenazas donde vamos a poder tocar desde una parte preventiva, de saber lo que tengo, a una parte reactiva, de monitorizar continuamente y reaccionar, ¿no? Tener cosas accionables que hacer respecto a esas amenazas cuando se hacen reales, ¿no? No antes de que se produzcan, mientras se producen y después de que se produzca. Nosotros realmente, en mi cabeza inicialmente lo que se me ocurren son 3 puntos bastante relevantes. Un punto no tiene que ver ni siquiera con la ciberinteligencia. Bueno, ya que lo hemos mencionado, vamos a empezar con ese primer punto que hemos mencionado por recapitular, ¿no? El primer punto accionable podría ser la ciberinteligencia, en la que yo tengo una serie de activos y ahora lo que quiero es profundizar en la dark web para poder encontrar posibles menciones, riesgos bastante más patentes, ¿no? O que supongan una amenaza bastante más tangible, como credenciales, que es lo más crítico, ¿no? Credenciales robadas, documentos con información sobre facturas, información sensible sobre la empresa en general, tener información también sobre esos dominios fraudulentos que te mencionaba antes, ¿no? Técnicas como llamamos typo squatting, es decir, técnicas en las que los ciberdelincuentes se van a intentar hacer pasar por nuestros dominios principales. Imagínate, en vez de Autos24, pues autos24.com, pero que en vez de una O tenemos 2 ceros, ¿no? Me lo invento por decir un ejemplo clásico. Entonces, son riesgos relacionados con dominios, con credenciales, con información sensible, todo más centrado generalmente en la dark web, aunque no
necesariamente, porque queremos tener, por ejemplo, una monitorización sobre nuestras redes sociales a nivel media tracker, ¿no? Simplemente ver menciones, posibles cuentas falsas que se crean relacionadas con nuestra compañía. Entonces, todo eso ayuda, por supuesto, y nos ayuda a priorizar los riesgos de esos activos desde una perspectiva más crítica. Por ejemplo, la mayoría de compañías les interesa sobre todo la parte de las credenciales, porque es lo que puede dar acceso, ¿no?, a un ciberdelincuente a poder acceder a nuestros sistemas y poder hacer cosas desde dentro, ¿no? Hablando mal y pronto. Pero después tenemos otra serie de puntos. Por ejemplo, otro punto se queda parte de vulnerabilidades. Nosotros otra cosa que hacemos es ayudar a priorizar vulnerabilidades. Bueno, me refiero a priorizar vulnerabilidades desde una perspectiva tradicional de escaneo de vulnerabilidades, ¿no? Todas esas tecnologías que nos permiten incluso internamente poder lanzar escaneos sobre nuestras IPs, por ejemplo, para detectar vulnerabilidades, donde después nos aparece el típico CVS, bueno, un scoring, una puntuación que diríamos que es estática, ¿vale? Porque se basa en determinados estándares de la industria, la puntuación es la que es, la recomendación es la que es y la información es la que es. Y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, tenemos este tipo de tecnología, pero también añadimos otra capa que podríamos decir que también está vinculada a la parte de ciberinteligencia, pero esta vez no partiendo de la base de la superficie externa de ataque, sino de un escaneo de vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque ahora lo que quiero es, no quiero la puntuación estática. Yo tengo 20.000 vulnerabilidades que me han aparecido y si me baso en el número 9 de priorización, ¿no?, en el TOS que me está dando, pues a lo mejor igualmente voy a tardar muchísimo en encontrarlas. Entonces, ¿qué capa añadimos nosotros? Es lo que en su día llamamos Farsight, ya, bueno, ya no tiene tanto ese nombre, va un poco integrado con la propia herramienta, en la que no solo te vamos a dar esa puntuación tradicional estática, sino que te vamos a dar una puntuación dinámica basada, por ejemplo, en exploits. Es decir, yo o el CVS, por ejemplo, te puede estar dando una puntuación de un 6, entonces parece que es algo que no es muy crítico, pero yo de pronto te estoy dando un 8 y te lo justifico. Te digo un 8 porque aunque a nivel general, ¿no?, a nivel tradicional, esta vulnerabilidad no es tan crítica como podrías esperar, para nosotros hemos encontrado 200 menciones en la dark web actuales o recientes sobre esa vulnerabilidad en concreto. Con lo cual consideramos que el riesgo en el tiempo, además en el que estamos ahora, es decir, a nivel contextual, es mucho mayor de lo que se podría esperar. O al contrario, tienes una puntuación estática de un 8 y nosotros te estamos diciendo que es un 6, porque vale, es crítica, pero si tienes dos 8, nosotros te damos en una un 6 y en otra te damos un 8, tú ya sabes que puedes priorizar la de dos 8, ¿no? Porque por lo menos es una forma de darte más información de la vulnerabilidad desde un ámbito contextual. Aquí nos centramos y desde dos perspectivas distintas, como la ciberinteligencia de alguna manera o el contexto de las amenazas, ni siquiera mencionando la ciberinteligencia como tal, nos puede dar más información sobre cómo priorizar esas vulnerabilidades o esos riesgos que estamos detectando. Una de las múltiples cosas en las que hablamos en este podcast de Alerta Ciber es de la evolución tanto de la tecnología como de las ciberamenazas. Y en este sentido me gustaría enfocar la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las organizaciones mantener una postura de seguridad sólida frente a una evolución que podemos decir que es constante de las amenazas cibernéticas? Bueno, nos podríamos igual poner muy técnicos, pero no es mi especialidad precisamente ponerme técnico, como te he comentado, y entonces me centraré en algo bastante más básico, incluso más lógico, ¿no? Has mencionado una evolución constante, pues para mí realmente pasa lo mismo con las organizaciones. Si la evolución del cibercrimen es constante, ya no solo el conocimiento, sino la monitorización y la concepción y la información que tengo sobre las amenazas dentro de mi organización y fuera, como hemos mencionado, tiene que ser también constante. Yo lo que veo mucho en las organizaciones es que antes nos centrábamos mucho en lo interno, ahora a lo mejor se empiezan a centrar un poco también en lo externo y en la parte de exposición, pero nos faltan dos cosas. Uno, vincular esa parte interna y esa parte externa para que se conciban como un todo y nos ayuden a tener una estrategia mucho más sólida, pero algo mucho más importante, que sea una monitorización también constante. Esto lo vemos también incluso en casos pues como famoso DORA, ¿no?, que se está aplicando también en instituciones financieras. Bueno, se exige ya dentro de los frameworks más agresivos y de las normativas de cumplimiento más agresivas, se pide que exista en todo momento una monitorización constante. Te pongo un ejemplo tonto, pues tradicionalmente en la mayoría de compañías los ejercicios de pentesting, los ejercicios de red teaming, etcétera, sobre los activos se han hecho pues, algunas veces una vez al año, otras veces más críticas 3 veces al año, etcétera. Pero después no se concibe qué ocurre entre ese pentesting que realizas a principios del año y el segundo que realizas a finales del año, ¿no? Entonces lo realizas de dos formas puntuales, tienes tus riesgos, tienes tus amenazas, pero ¿qué pasa en medio, no? Y esto solo aplicaría esa parte de pentesting del propio activo. Pues nosotros igual, dentro de los productos que ofrecemos, intentando no ponerme comercial nuevamente, seguimos ese principio, ¿no?, o esa lógica que te estoy comentando para decir, oye, vamos a ofrecer algo
algo lo suficientemente flexible para que si una empresa es consciente de que tiene una aplicación web que es crítica para su compañía, le vamos a ofrecer un paquete ya cerrado donde le vamos a ofrecer la posibilidad de tener pentesting tradicionales durante el año, generalmente entre 2 y 3, es decir, pentesting puntuales más en profundidad, pero que durante todo el periodo, durante 12 meses, tengan acceso a un portal donde vamos a estar haciendo la fase automatizada de remediación o de descubrimiento de vulnerabilidades sin parar, ¿no? Entonces, en todo momento vas a tener esa visibilidad de las vulnerabilidades, no solo cuando realizas el pentesting, que además entre pentestings vas a poder comprobar en tiempo real, no solo recibiendo un reporte final y bueno, ya estoy bien hasta el año que viene, sino en tiempo real y de forma continuada, todos los inputs que te pueda dar esa plataforma, si estoy remediando o no lo que me salió en el anterior, etcétera. Vas a tener una comparativa y mucha más información, algo mucho más completo. Y esto solo aplica a pentesting, aplicaría, sin querer repetirme, a todo lo que hemos mencionado antes. Hay empresas que quiero un reporte de superficie externa de ataque. Vale, vas a saber cómo estás expuesto hoy, pero no vas a saber cómo vas a estar expuesto mañana. Puede aparecer un activo mañana que no conocíamos hoy. Entonces, esto aplica realmente a todo tipo de plataformas y riesgos en las que cada vez se hace más necesario esto. No solo recibir informes a lo largo de X tiempo, sino que sea cada vez más continuado y que tengas una visibilidad continuada con un análisis continuado también de las amenazas. Y la información es poder. Por lo tanto, Se podría resumir básicamente en eso. Vamos a ir concluyendo con este podcast hablando un poquito del futuro. Hemos comentado que las ciberamenazas avanzan, también lo hace la tecnología. Por tanto, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que va a evolucionar la gestión de la superficie de ataque en los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta este avance de las tecnologías y sobre todo también de la inteligencia artificial que al final copa absolutamente todo? efectivamente, bueno, hay que tener cuidado en general con la inteligencia artificial, ¿no? Yo me he cansado de ver muchas veces proyectos que le llaman casi inteligencia artificial a todo. De hecho, es incluso un buen recurso para vender, ¿no? Nosotros, es cierto que la parte de inteligencia artificial, la única o la principal que te podría mencionar es la que tenemos en la parte de nuestra herramienta de superficie externa de ataque, la parte de gestión, lo que, por ejemplo, utilizamos, que nos viene muy bien y que sí que es una mejoría incluso respecto a otras características, otras formas de hacer lo que teníamos antes, es la parte del domain protection, ¿no? La parte de protección de dominios similares que te mencionaba antes. Porque con inteligencia artificial ya no te decimos si hay un dominio similar, sino que te estamos dando un porcentaje de propiedad sobre ese dominio. Es decir, te hemos descubierto este dominio, pero además te decimos que creemos que hay un 90% de posibilidades que sea tuyo de tu propiedad. O te decimos que hay un 10%. Entonces ya te estamos ayudando dentro de la propia plataforma mediante inteligencia artificial. No me meto en tecnicismos que quizás incluso no conozco, pero bueno, ya con inteligencia artificial estamos realizando un análisis de ese dominio para apoyarte en la solución del problema y que te fijes principalmente en los del 10% y no los del 90% que son tuyos. Podrían ser parte de errores humanos, puede que no los tengas detectados, lo que sea, vale, pero quizás tengan más riesgo los del 10%, porque puede que se hayan creado a propósito para tener un ataque dirigido, ¿no? hacia ti concretamente. Entonces, bueno, eso respecto a la inteligencia artificial como tal. Es cierto que se van incorporando nuevas funcionalidades que nos ayuden más a encontrar las fuentes, la frescura de las credenciales, bueno, una serie de cosas evidentemente que nos podrían ayudar, características de inteligencia artificial en el futuro, pero bueno, en nuestro caso es una de las características que te puedo mencionar esta parte de inteligencia artificial. En cuanto a la evolución, ya no de la gestión de la superficie externa de ataque, sino de las tendencias de ciberseguridad en general, lo que estamos viendo, como bien sabemos, es eso, ¿no? Ataques cada vez más dirigidos, ataques con cada vez más contexto y más información, ¿no? Mencionabas antes que la información es poder, pues efectivamente, la información es poder para los malos y para nosotros. Para los malos, porque efectivamente, si yo hoy tengo un informe que me está diciendo X, pero mañana un malo descubre un activo que es Y y yo ese activo no lo tengo detectado, ni monitorizado, ni nada, pues el malo va a ir por delante de mí, ¿no? Porque está teniendo en cuenta mucha más información que yo no tengo. Y bueno, esto es algo que evidentemente va a estar evolucionando con el tiempo y las nuevas técnicas y las nuevas tecnologías van a seguir brindando más información a los ciberdelincuentes de las que muchas veces tenemos nosotros. A veces vamos por detrás de los malos, pero simplemente porque el malo tiene mucho más interés en el beneficio que puede conseguir de una gran empresa teniendo más información de la que quizás tenemos nosotros, que pensamos que estamos súper protegidos y a veces no estamos tan a la última, ¿no? Respecto a las tecnologías o al tipo de método que puede utilizar un ciberdelincuente. Pues pongamos un ejemplo típico, ¿no? De que antes los mails, incluso de phishing que puedas recibir en el correo, eran muy evidentes, entre comillas, o los podías detectar fácilmente y ahora cada vez es más difícil, ¿no? Solo te tienes que meter en LinkedIn y ver a algunos cuantos profesionales, ¿no? Especialistas de este sector y los veo de vez en cuando pues subiendo algún post que dicen, joder, acaba de llegar esto y es phishing, pero es que te van dando los tics de por qué se sabe, pero y por qué no, ¿no? Lo camuflados que están y lo difícil que es detectarlos.
Pero este es uno de los tantísimos ejemplos que podríamos tener de cómo está evolucionando y tu respuesta sería eso, ¿no? Está evolucionando en cuanto al contexto de la información que se utiliza para cometer un ciberataque, ¿no? Igual que ocurre con las llamadas telefónicas que nos hacen, en las que cada vez más antes te llamaban directamente y te intentaban vender algo de forma fraudulenta y ahora ya te dicen tu nombre, te dicen tu calle directamente porque eso ha venido de una filtración y a mí me ha pasado incluso que me han dicho una calle antigua en la que yo ya no estoy viviendo, cosa clara, ¿no? De que probablemente sea porque fue fruto de una filtración en ese momento, que tienen esa calle porque fue un documento de esa compañía eléctrica o lo que sea que tenía esa información, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que ponen en evidencia este tipo de cosas sobre la evolución, hacia dónde van los ciberataques y por qué precisamente cada vez es más importante que nos cubramos de dentro hacia fuera, por supuesto, hay que seguir haciéndolo, pero también de fuera hacia adentro, comprendiendo todo lo que tenemos primero a nivel global y después tomando decisiones en las que prioricemos qué es lo más importante y qué es lo que no, porque muchas veces también ocurre eso, no es imposible tener los recursos suficientes, sobre todo humanos, que puedan estar todos los días cada uno de los minutos detectando si hay alguna incongruencia o hay algo raro que esté pasando con el tráfico concreto en ese momento. Entonces, bueno, es complejo, pero a su vez también nos permite identificar cositas que podemos mejorar. Perfecto, David, pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que si los oyentes se tienen que quedar con un mensaje, quizás sería el de información, información, información. Efectivamente. Y realmente, bueno, también por terminar un poco con este punto, nosotros, la gente que nos conoce ya como Autos24, sabe que venimos pues desde el año prácticamente 2000, 2001, es decir, se lleva un recorrido muy grande y lo que se ha hecho en la compañía además es adquirir en los últimos 4 años más o menos 3 compañías distintas, principalmente SpecOps, Sutatec y Blueleaf, de origen español, por cierto. Mucha gente de los acabamos de trabajar, de hecho, por Blueleaf, sí, concretamente. Y lo que estamos haciendo realmente es integrar todos esos portales precisamente con este objetivo. Ya no lo digo con el fin de solo lo que hacemos nosotros, pero sí que es cierto que nuestra metodología, nuestra forma de estar integrando las distintas plataformas van en línea con todo lo que hemos mencionado hoy. Es decir, si logramos tener al final un portal que te haga todas las fases de ese ciclo principal, más por supuesto el resto de productos, el resto de cosas que nosotros no tenemos y que son más tradicionales de mercado, un EDR, manejar el SIEM, el SOAR, etcétera, pero si puedes utilizar una plataforma que te descubra los activos que tienes, que después tengas inteligencia accionable para, ahora quiero credenciales, o no, lo que quiero es descubrir una vulnerabilidad a nivel interno y después, además, lo que quiero es realizar un pentesting sobre esa aplicación web que acabo de descubrir porque es crítica, todo desde una misma portal, desde una misma visión, facilita bastante lo que ya es muy difícil de por sí, que es gestionar la inmensa cantidad de riesgos que suelen tener sobre todo las grandes empresas. Entonces, eso te ayuda a priorizar y la parte tecnológica por eso es también importante, porque cuanto a más unidad tenga la capa tecnológica y que encima la puedas integrar, aunque sea vía API con tus otros sistemas, etcétera, y lo tengas todo dentro de una vista, por lo menos, aunque siga siendo difícil, vas a ayudar mucho a los equipos de ciberseguridad, ya sean internos o externos de las compañías, a que puedan solventar y sobre todo priorizar mucho mejor esas amenazas a lo largo. Perfecto, David, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y seguro que ha sido muy instructivo para todos nuestros oyentes, en definitiva. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y Dana, seguro que podremos volver a hablar de estos temas muy pronto. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este episodio de Alerta Ciber. Hemos ofrecido un panorama amplio sobre la superficie de ataque, un concepto que más que una simple lista de vulnerabilidades representa el desafío constante de proteger infraestructuras cada vez más complejas y distribuidas. No en vano, el crecimiento de esta superficie expone tanto a las organizaciones como a los usuarios en un elenco amplio de amenazas. Aunque no podemos olvidar lo que hemos estado viendo, que el factor humano sigue siendo un eslabón crítico en la seguridad, por lo que la concienciación y la capacitación son fundamentales. Pero hay una cosa que hay que dejar bastante clara. En un mundo digital en constante evolución, la superficie de ataque nunca es estática y eso exige un enfoque proactivo y dinámico en las organizaciones. La ciberseguridad no es solo un conjunto de tecnologías, sino que debe abordarse desde una estrategia integral donde la prevención, la detección, la respuesta y la recuperación se trabajen en conjunto. Por mi parte, nada más, simplemente recordaros que podéis compartir este episodio a través de vuestras redes sociales y que podéis escuchar otros podcasts de Alerta Ciber a través de Spotify, de Amazon Music o del canal de Red Seguridad, entre otras muchas plataformas. Hasta la próxima.